El perdón es una virtud muy importante. El apóstol Pedro pregunta cuántas veces debe perdonar a un hermano que pecare contra él. Y Jesús le cuenta la parábola de los dos deudores. Hoy reflexionaremos el tema el amor en el perdón. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Bienvenidos a este tiempo con Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a una de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagare la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué podemos reflexionar acerca de esta parábola que nos muestra Jesús? El apóstol Pedro debió pensar que estaba siendo generoso cuando formuló aquella pregunta, porque de acuerdo con la enseñanza de los rabinos, eso era todo lo que había que perdonar. Simón Pedro estaba dispuesto a perdonar hasta 7 veces, pero la generosidad del apóstol resultó escasa en comparación con la opinión de Jesús. Como lo dice el versículo 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, 490 veces. Para ese entonces, el problema ya debería de estar solucionado. Aquí, el perdonar 490 veces es llegar hasta el límite, y este es el punto sobre el cual Jesús quiso llamar la atención. Cuando una persona nos ha causado daño y nosotros no perdonamos, entonces creamos una atadura con aquella persona, que cada vez que la miramos sentimos incomodidad, sentimos enojo, lo cual esto se termina cuando decidimos perdonar. El perdón no es un sentimiento, no esperar a sentir que yo deba perdonar, sino que el perdón es una decisión, y lo más importante, es un mandamiento de Jesús. El término perdonar vamos a separarlo en 2 sílabas, la palabra per y la palabra donar. ¿Cómo podemos entender esta palabra per? Posiblemente lo pensemos como que tenemos que perder para ganar, pero ese perder es soltar, dejar ir la raíz de amargura del corazón y dejar ir ese veneno del alma. Mientras que donar, tenemos aquí donar amor, la cura para restaurar el alma, dar sin pedir, dar amor. Con respecto a la enseñanza del rey y del siervo, dice la palabra en Mateo que el reino de los cielos
puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Probablemente el siervo estaba ofreciéndose a pagar la deuda a plazos. Creo que el Señor estaba utilizando deliberadamente una ilustración extrema para enseñar una lección. La cantidad de dinero que el siervo debía a su señor ascendía una cuantiosa suma, quizás millones. No es una suma de dinero como para perdonar a cualquiera. En contraste, leamos el versículo 28. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Aquí la cantidad debida era parecida a miles de pesos. Comparémosla con la suma millonaria anterior. Veamos lo que sucedió leyendo hasta el versículo 35. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Esta parábola del siervo que, habiendo sido perdonado, se negó a perdonar a otro en su misma situación, ilustra el principio del perdón. Este fue un nuevo principio presentado en este nuevo pasaje. En la carta de los Efesios 4:32 encontramos la base del perdón. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Debido a que Dios nos ha perdonado, tenemos que perdonarnos unos a otros. Si Dios hubiese perdonado nuestros pecados de la misma manera en que perdonamos a otros, ninguno de nosotros habría sido perdonado. Pero después de habernos convertido en hijos de Dios y porque hemos sido perdonados, tenemos que perdonar. Que Dios nos dé la fuerza necesaria para poder cumplir este principio básico de la conducta cristiana. Que apartemos todo obstáculo en nuestra relación con Dios, para que podamos disfrutar de una convivencia en paz con nuestros hermanos. Aprendamos y apliquemos la palabra en nuestra vida, que es para crecimiento. Bendecido día, querida familia.